Te tengo una mala noticia y una buena. ¿Cuál quieres primero? La cuestión es que no solo es cualquier mala noticia o cualquier buena noticia. Es la peor noticia de tu vida, pero al mismo tiempo la mejor noticia de tu vida. En el mismo capítulo de la Biblia, en Génesis capítulo 3, se encuentran juntas la peor noticia de la historia de la humanidad, junto con la mejor noticia de la historia de la humanidad. Te voy a dar la mala primero. La mala es que tú y yo, al igual que toda la humanidad, somos pecadores. Pecar significa errar al blanco. Tú y yo fuimos hechos por un Dios justo, santo, perfecto, bueno, verdadero. Él nos hizo a su imagen y semejanza, pero en Génesis capítulo 3 se narra la peor tragedia que puede haber para la humanidad. Se narra la caída del hombre. Adán había sido escogido como representante de la humanidad. Cuando recién fue creado y Dios le dio a su esposa Eva, Dios entró en un pacto con él. Y en ese pacto de obras, Dios le dijo a Adán que si él cumplía con ciertos mandamientos, de los cuales el principal y el más simbólico era el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal. Si cumplía con ese mandato, Dios le iba a dar a Adán el privilegio de vivir para siempre en comunión con él, en bendición, gozando de su favor. Pero por otro lado, si él desobedecía, iba a morir él, iba a afectar a toda su posteridad. Y vemos en el capítulo 3 cómo Satanás puso en duda la palabra de Dios. Y llegó donde Eva bien sigilosamente. Primero porque Eva no era directamente la principal encargada que había hablado con Dios respecto a este pacto. Ella era simplemente la ayuda idónea de Adán. Era muy importante, ambos hacían equipo, ambos estaban al mismo nivel delante de Dios, pero Dios encargó a Adán ese mandamiento. Y llegó donde ella para ver si la encontraba débil por no haber sido ella directamente encomendada por Dios a guardar el mandamiento. Además, llegó donde ella porque sabía que a través de Eva, Satanás iba a poder llegar al corazón de Adán. Tal vez Adán le hubiera dicho que no a la serpiente, pero no le iba a decir que no a su esposa. Y Satanás, conociendo esta debilidad, llega sigilosamente y tienta a Eva y hace que caigan ambos. Ambos empiezan con su orgullo, con su codicia, a desear un mayor conocimiento del que Dios les había dado. Ellos empiezan a desear ser iguales a Dios, así como se los dijo Satanás. Creen esa palabra engañosa, dejan de creer. Ahí el pecado no solo es orgullo, sino también es desobediencia e incredulidad. Dejaron de creer a la palabra de Dios que decía, el día que coman de ese árbol van a morir, y pecan contra Dios. En ese momento, Adán y Eva caen en pecado y espiritualmente mueren. Dice la Biblia que la condición de la humanidad a partir de la caída de Adán y Eva de Génesis capítulo 3, esta es la peor noticia, la condición de la humanidad es de muerte espiritual. Usted y yo, solo con el simple hecho de nacer como seres humanos, ya nacemos, según la Biblia, separados de Dios. Hay una interrupción en la relación. Hay una barrera que nos separa de Dios porque Él es santo y nosotros no le pegamos a sus 10 mandamientos, a su estándar de justicia y santidad, porque estamos separados de Él. Y dice la Biblia que separados de Él no podemos hacer nada. Nacemos enemistados contra Dios. Naturalmente nos vamos a rebelar. El otro día hablaba con una persona que está luchando gravemente con una adicción. Siendo cristiano no puede dejar de beber. Y ha tratado de ir a grupos de los alcohólicos anónimos y por ratos mejora, pero de repente vuelve a caer y frustrado. Me decía, pastor, ¿por qué me siento esclavizado al pecado? Y yo le decía, lo que pasa es que es una condición del ser humano. Sin Cristo está esclavizado al pecado y aun cuando tenemos a Jesús, luchamos todavía con este arrastre poderoso del pecado. Parte de las consecuencias, es decir, pecamos porque somos pecadores. Ya en nuestro ADN humano viene esa enemistad contra Dios, esa rebelión contra la voluntad de Él, ese amar al mundo y amar las cosas de este mundo y poner nuestra mirada en ídolos de este mundo. Así que nuestra condición es de muerte espiritual. Adán y Eva quizás no murieron en el momento, murieron unos 900 años después,
pero espiritualmente murieron en el momento. Quedaron totalmente inclinados hacia lo malo. Y todos los capítulos feos de la Biblia, donde vemos guerras, donde vemos asesinatos. De hecho, el siguiente capítulo, el capítulo 4, un hijo de Adán mata al otro. Y es consecuencia de la caída en pecado. El ser humano quedó muerto espiritualmente. Ya no buscaba a Dios, ahora buscaba su propia gloria, su propia grandeza. Vemos después el orgullo del hombre en la Torre de Babel. Vemos las naciones paganas, idólatras que sacrificaban niños. Vemos adulterios, vemos asesinatos, vemos maldad, vemos traición, vemos odio, vemos envidia, vemos rencillas. Todo esto, todo lo malo en la humanidad viene de la caída del hombre. Estamos muertos espiritualmente. Físicamente entró la enfermedad, entró el envejecimiento. Adán murió unos 900 años después, pero ahora el lifespan, ¿verdad? El largo de la vida de una persona anda por 70, 80 años. Las enfermedades nos acechan, el pecado, la maldad. Todo esto es producto y consecuencia del pecado. Y también la muerte eterna, que es el castigo permanente en el infierno a aquellos que se rehúsan a recibir el rescate que Dios provee. Ahora vamos a la buena noticia. En este mismo capítulo 3 se narra el rescate que Dios provee contra la humanidad muerta espiritualmente, rebelde contra Dios, perdida en el pecado, y ese rescate es en la persona de Cristo. La mejor noticia es que en Cristo Jesús tenemos perdón, salvación y vida eterna. La mejor noticia es que Dios tomó la iniciativa en restaurar esa relación rota que teníamos para con Él por nuestro pecado. Y lo hizo tomando forma de hombre, viniendo personalmente el Hijo de Dios. Los cristianos creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo tomó forma de hombre y vino a esta tierra. Vivió entre seres humanos, este es un dato comprobable históricamente. Vivió entre personas con nombre y apellido, de carne y hueso, y lo conocieron, y vivió Jesús una vida perfecta. Luego dio su vida en esa cruz, muriendo para pagar por nuestros pecados, pues Él era inocente, fue a la cruz, llevó nuestras maldiciones, y ahora toda esa maldición que cayó sobre la humanidad por la desobediencia de Adán y de Eva, ahora es quitada en la persona de Cristo. En Génesis 3 se nota todo esto, por ejemplo, en la promesa que hace Jesús cuando está diciendo las maldiciones que vienen sobre el hombre, después sobre la mujer y después sobre la serpiente. Le dice: voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Ella te va a herir en la cabeza, es una herida mortal, y tú le vas a herir el calcañar. Está hablando de que iba a venir un hijo de Eva, un descendiente de Eva, un descendiente humano. En esa simiente se refiere a Cristo, que iba a herir de muerte a Satanás. Lo iba a herir de muerte en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, derrota permanentemente al diablo. También vemos en el capítulo 3 que Adán y Eva son vestidos con pieles de animales, porque descubrieron que estaban desnudos delante de Dios y tuvieron vergüenza. Sus ojos fueron abiertos, perdieron la inocencia. En ese momento vemos que hay animalitos inocentes, corderitos probablemente inocentes, que dieron su vida para pagar por los pecados de Adán y Eva y fueron cubiertos con estas pieles. De la misma manera, la mejor noticia es esta: Cristo Jesús es el Cordero de Dios, inocente, que dio su vida para que tú y yo seamos cubiertos con su justicia. Cuando tú crees en Jesús, Dios no mira tu pecado, Dios no mira tu desnudez, Dios no mira tu maldad. Dios mira en ti la justicia y la perfección de su Hijo Jesucristo. Así que en un mismo capítulo, en el capítulo 3, tenemos la peor noticia: somos pecadores y estamos separados de Dios, enemigos de Dios, esclavizados, muertos espiritualmente. Pero la mejor noticia que puedes escuchar hoy es que Dios envió a su Hijo Jesucristo para dar su vida en tu lugar, para borrar tus pecados, para perdonarte, salvarte y restaurar la relación con Dios. Hoy mismo tú puedes ser un hijo, una hija de Dios. Hablar directamente con Él, comenzar a ser transformado en tu corazón por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entrégale hoy mismo tu vida a Jesucristo.